cuando llevemos todas las mechas supuestamente a la altura de los 90 grados en la cabeza, nuestro corte va a ser exactamente igual, porque va a tener, vamos a darle una mecha 14 centímetros, la de abajo tiene que tener 14 centímetros, la de adelante va a tener que tener 14 centímetros. Si yo lo dejo a 10 y quiero que todo sea 10, tiene que ser, entonces ¿cómo se forma? Un corte redondo. Si lo vemos en un dibujo, vamos a tener 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá. Quiere decir de que nos va a quedar igual que como es el cráneo. Si lo vemos de perfil, vamos a tener 90 acá y la última de acá abajo va a ser así. Quiere decir de que nuestro corte va a ser redondo igual como es el cráneo, fíjense. Entonces tiene que ser perfecto. Para conseguir cualquiera de estos cortes que le vamos a dar mayor longitud, y fíjense que un corte a 90 grados con una longitud como le voy a dar yo ahora, que son 14-15 centímetros, todo va a ser igual, va a ser diferente a uno que si yo lo corto a 10. Pero está hecho exactamente igual. Cosa que nos ocurre cuando estamos haciendo a 180 grados. Vamos a tener, ¿qué es lo que se produce cuando yo, de acuerdo a la determinación del largo de acá arriba con el de acá abajo, voy a tener mayor degradé en la parte superior, en la parte de abajo? Yo puedo hacer un corte que tenga esta altura y dejarle este mismo largo. Vamos a tener, al caer esta mecha me va a quedar el degradé acá abajo, pero voy a poder hacerlo más arriba, más arriba, más arriba, de acuerdo a lo que yo quise conseguir con esta mecha. ¿Está claro? Una vez que tengamos claro todo eso, ustedes van a ver que es fácil, va a ser importante. Después viene la parte creativa de cada uno. ¿Cuál va a ser la parte creativa? Cuando empiecen a pulir, cuando empiecen a... Hoy yo les voy a mostrar, cuando corte, les voy a mostrar lo que yo tengo para pulir, que se destaca totalmente de todas las otras tijeras, unas tijeras que yo tengo. Pero eso lo van a tener después en el futuro. En el futuro van a empezar a encontrar herramientas que le van a dar otras posibilidades y van a encontrar hacer cosas que se van a destacar uno de otro. Todos van a hacer lo mismo, pero todos van a ser diferentes. Está en la creatividad de cada uno de nosotros. Por eso decimos, vieron que se suele decir cuando se ve un traje importante, se dice es de Armani o es de, qué sé yo, de Dior, se destaca uno del otro. ¿Por qué? Porque es una marca, es un estilo. Y eso es lo que tiene que conseguir usted. A partir del momento que tengan metido todo acá adentro lo que estamos viendo ahora. Por eso hoy vamos a empezar con un corte a 90 grados, que lo vamos a empezar exactamente, cada uno lo va a empezar de acuerdo al largo que tiene en esta mecha. Eso no significa que después vayamos a hacer todos los cortes con este mismo largo. Lo vamos a hacer, como les decía, de diferentes largos, de acuerdo a lo que yo quiero conseguir con la cliente. Yo sé que si voy a hacer un corte que me llegue, un corte a 90 grados, vamos a verlo acá. Si yo voy a hacer un corte como este de acá, a este largo, mi mecha de arriba, a ver si me saben decir, porque la de acá arriba, esta, es igual que la de acá abajo, la que llega acá abajo. ¿Cuántos centímetros ustedes empiezan a ejercitar la medida? Por eso de principio hablamos tanto de la medida de la cabeza, para saber a dónde llega, porque yo sé que si yo corto esta mecha a 9 centímetros, ¿a dónde me va a llegar? ¿Dónde me va a llegar? Al comienzo del hueso occipital. Quiere decir de que si yo corto esta a 9 centímetros, acá abajo voy a tener 9 centímetros, me va a llegar acá. Entonces voy a conseguir un corte como el primero. Ese corte tiene 9 centímetros. Este de acá es mucho más corto. Lo que ocurre en esta parte de acá, que tiene una elevación. Ustedes vieron cuando hablamos de una elevación
que mostrábamos el corte cuando lo hacíamos a 180 grados tenía una elevación. O así, que era, ¿qué graduación tiene esta? Si es todo igual, 90. Pero si nosotros hacemos una elevación así, es un cierre de ángulo. Quiere decir que es una elevación hacia abajo. Esta mecha va a tener, vamos a ponerle 9 centímetros, pero esta tiene 6 centímetros. Pero también podemos hacer otro que sea así, ¿no? Entonces, quiere decir de que si este tiene 9, este tiene 11. Es lo que tiene este corte. Y es lo que tiene este corte. Pero atrás está cortado a 90 grados. Por lo tanto, atrás fue todo redondo como este. Y adelante, miren cómo cambia. Este corte adelante va a ser ahí, pero este va a ser ahí, este va a ser ahí, y me va a quedar así. Entonces va a ser largo, que cuando caiga acá, me va a caer así. Entonces conseguimos más longitud en esta parte o en esta parte. ¿Está claro? Olvidémonos de todo eso. Pues primero tenemos que hacer la base del corte que es 90. Por lo tanto, hacemos lo que tenemos en conocimiento hasta ahora. Primera división. Repitan. ¿Cómo es la primera división? De oreja a oreja, pasando por el centro de la eje. cabeza. Insistan en todo esto porque eso es, después ya se lo dije la vez pasada, todo el tiempo que nos repitamos se nos queda en la cabeza y cuando tengamos que escribirlo o repetirlo, ya lo tenemos claro. Primera división. En este caso no utilizamos, igual que en el corte de 180, no utilizamos segunda división, a no ser que determinemos un largo. Si nosotros primero vamos a hacer un corte determinando un largo, vamos a determinar el largo y después cortamos los 90 grados acá arriba. Pero como en este caso queremos que el corte sea echado como lo es el primero de ahí o el segundo de ahí, vamos a hacer solamente una división. Y vamos a trabajar en forma radial. ¿De cuántos centímetros? De a 2 por 7. Este es el desahogo del peluque. Y ahí se trata que los 180 grados. ¿Cómo, perdón? No, es de 2 centímetros al revés. Nosotros hacíamos 2 centímetros por 7. Ahora vamos al revés, vamos a sacar en forma descendente. 7 por 2. Por eso vamos a utilizar subdivisiones de 2 centímetros siempre y vamos a separar mechas de 7 centímetros cada una, que aproximadamente son 4 o 5 horas. Separo esto para que vean los 2 centímetros, ahí, y a partir de ahora vamos a tomar nuestra primera mecha de 7 centímetros y la vamos a tensar. Fíjense que esto lo tenemos en una elevación. ¿Por qué? Bueno, este corte fue a 180. Nosotros ahora vamos a tener que conseguir que todas estén acá. Y van a ver cómo cada una de ellas le vamos a ir cortando cada vez más, para... En realidad estamos cerrando el ángulo, porque antes lo abrimos. Ahora lo vamos a cerrar a 90. Está claro eso que dije, que ahora vamos a cerrar. Cortamos de 180, ahora vamos a cerrar a 90. Bien. 7 por 2.
y voy a cortar. Fíjense, la posición de mi brazo. La posición de mi brazo es exactamente siempre en la misma posición. El brazo tiene que estar acá y cuando yo voy cortando para aquel lado tengo que ir yendo un paso hasta llegar acá, porque cuando corte voy a cortar acá. Y toda la posición de mi mano es igual que la curvatura de la cabeza. Cuando yo venga después para este lado, voy a venir para este y para este. Cuando yo estoy cortando adelante, la cabeza la voy a poner así. La tiene que estar sentada acá, pero yo le muevo la cabeza de costado para yo poder ver acá. Fíjense qué pasa si yo llegase a cortar así, de este lado para allá y de este lado así, que me voy fuera de la cabeza. Cuando yo corte de este lado, voy a tensar la mecha acá, pero sin querer yo voy a llevar mi mano hacia arriba. En vez de hacerla redonda como es la cabeza, la voy a hacer para arriba. ¿Qué me va a pasar? Voy a abrir el ángulo. Lo voy a dejar más largo en la parte de abajo. ¿Está claro eso? Entonces, siempre de un mismo lado. Vamos a cortar.